Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Domingo 15 del tiempo ordinario, y hoy en el mundo entero reconocemos la presencia de Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Monte Carmelo. Vamos hoy a tomar el Evangelio del capítulo 13, versículos 1 al 23 en Mateo, comenzando hoy el tercer discurso, aquel que se refiere a las parábolas del reino. Vamos a escuchar con atención. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque el que tiene se le dará y tendrá de sobra, el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído y han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Ustedes pues oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Tú que has llenado en plenitud el corazón de Nuestra Señora, hoy en la advocación de la Virgen María del Carmen, Nuestra Señora del Monte Carmelo, que como ella seamos un jardín de semillas de santidad y de buen olor para Jesús. Amén. ¿Qué dice el texto? Entonces vamos, objetivamente, volvemos a leerlo, es largo, pero todo tiene una estructura. Ustedes ven, tiene como 3 partes. ¿Cuáles son esas partes? Capítulo 13, 1 al 23 de Mateo, empieza con una indicación de Jesús saliendo de su casa, sentándose en el mar, y empieza a hablar. ¿De qué empieza a hablar? Empieza a utilizar unas imágenes y parábolas de la vida de la siembra. ¿A qué se refieren? ¿Cuáles son los 4 tipos de terrenos? Después hay un intermedio, después de explicar la parábola, o más bien de introducirla, hay un intermedio. ¿Cuál es ese intermedio? Que tiene que ver con oír con los ojos, oír con los oídos, sin entender, y mirar con los ojos sin ver. Ahí hay unas expresiones que nos llaman la atención. Después viene casi como la humildad de Jesús y la explicación de Jesús sobre los terrenos. ¿Cuál es esa explicación? Miremos todos los elementos, los detalles, varias lecturas, lo recomponemos. Después de haberlo leído varias veces, con todos los detalles, lo grabamos en la memoria y lo bajamos de la mente al corazón, para que pasemos al segundo momento, la meditación. Qué bonito poder tomar hoy este evangelio que ustedes y yo lo hemos escuchado muchas veces. Salió el sembrador a sembrar. Una parábola del sembrador. Y hoy, con la fiesta de Nuestra Señora de
del Carmen. Lógicamente, digámoslo, litúrgicamente el domingo está por encima a las grandes celebraciones, salvo pues las solemnidades. Pero qué bello poder hoy mirar el significado de Carmelo. Carmel en hebreo es jardín o un jardín de árboles. Y era un monte muy bello y un lugar dentro de Israel, que es un lugar reseco en muchas partes de sus terrenos. Pues este monte era un lugar bello. Y allí surge como la iniciativa de unos eremitas de seguir las enseñanzas de la Madre de Dios de santidad, del anhelo de la santidad. Y con el nombre de este lugar geográfico, que es como un jardín, pues cuánto no un jardín está lleno de semillas que dan un fruto para producir aquellas flores bellas. Y hoy el Evangelio nos habla de la semilla. Uno pudiera mirar este Evangelio desde dos momentos, desde los tipos de los terrenos, pero también hay que mirar la semilla en sí misma tiene un potencial de vida. Si uno ve todas estas flores, ve los árboles, ve la naturaleza, empezaron como una semillita, pequeñita, minúscula, y de esa semilla en potencia vinieron a darse todas estas flores y todos estos árboles y toda esta vida de la vida, de la naturaleza. Entonces esta forma de hablar de Jesús que llega a la gente sencilla para que comprenda, mostrando la semilla en sí misma tiene un potencial impresionante, y la semilla aquí es la palabra de Dios. Nos enfrentamos a esa semilla cayendo en diversos terrenos. Y hoy tenemos un ejemplo muy bello, el terreno del corazón de Nuestra Señora, que recibió la semilla de Dios, nada más ni nada menos, donde Dios, el Espíritu Santo, la cubrió con su sombra y Dios vino a habitar en ella y se convierte en el arca de la nueva alianza. Y ella, tomándola hoy en el significado del Monte Carmelo, lugar geográfico, bíblico, donde, ¿se acuerdan ustedes? Profeta Elías, siglo IX antes de Cristo, defendió a Elías, al verdadero Dios del cielo y no a esos falsos profetas adoradores de Baal, y entonces hubo allí unas manifestaciones. Uno se ubica en el libro primero de los Reyes, después del capítulo 18, hablando allí de toda esta situación del sacrificio del Carmelo y cómo Elías les mostró quién era el verdadero Dios del cielo. Y después, y había habido toda una sequía de varios años, y al fin hay como una promesa del fin de una sequía. Allí en el Monte Carmelo sube Elías y 7 veces, sube y baja 7 veces. Capítulo 18, versículos 41 en adelante, como Elías sube a la cima del Carmelo y vio una pequeña nube. Pues no veía nada, nada, hasta que ya después, a la séptima, dijo, apareció una nubecilla como la palma de una mano que sube del mar. Y entonces dijo, sube y dile a Ahab, engancha el carro y desciende, no te detenga la lluvia. Y vino entonces la gran lluvia después de un tiempo de sequía. Esto es una imagen para hablar de 9 siglos antes, de una imagen de una nubecita en un tiempo de sequía. Esa nubecita se ha interpretado como si fuera la Virgen María. Y después, con los tiempos, cuando vinieron aquellos personajes que quisieron imitar en virtud y en santidad a Nuestra Señora y invocarla, viviendo allí como eremitas, pues quisieron tener ese celo de santidad del profeta Elías, y también pues en este sitio sagrado pues vieron en esta nubecita como aquella que sería la estrella del mar, Stella Maris. Pero en el significado de jardín, de un lugar bello, pues ella es el jardín más bello, porque es no solo criatura, la hija más bella del Padre, llena de toda la fecundidad que da la palabra de Dios, porque es la madre del verbo del Padre. Entonces hoy miremos este evangelio que lo hemos escuchado desde muchas interpretaciones. Hoy los invito a la meditación a hacerla en el orden A. Qué bonito mirar hoy la fecundidad del vientre de María.
de la vida de Nuestra Señora del Monte Carmelo, de aquella que parece como una estrella. ¿Se acuerda que la estrella es como que la que se guiaban los marineros a través de la estrella? Y ella por ello es la patrona de los mares, de los marineros, y guía a los hombres que quieren producir fecundidad, es decir, santidad de vida, frutos del 160 o del 30 por 1. Para ello hay que mirarla a ella y hay que invocarla. Está el escapulario, que es un signo muy bello de revestirse de esta vida de santidad de Nuestra Señora. Pues los que están de la orden se ponen escápulas sobre los hombros, un hábito más grande, pero está este escapulario que es como una invitación a vivir y a revestirse de esta gracia de Nuestra Señora, para que nuestra vida sea un jardín de unas semillas del buen olor de Jesús. Por eso hay que mirar qué tipo de terreno somos, por eso hay que mirar que lejos de nosotros esté el que seamos esos terrenos, pues aquellos, ustedes escucharon bien esos de que cae al borde del camino, es que el maligno viene de uno, o sea, vivir siempre ante la acechanza del maligno, aceptando todas las invitaciones sin tener ningún límite en la vida. También está todo lo que significa el terreno pedregoso, esa no constancia. Escucha la palabra y la acepta, pero no tiene raíces, es inconstante. Nuestra María, la Madre del Carmelo, ha sido constante, perseverante en la santidad. Ella nos enseña a tener cuidado con ser este tipo de terrenos. Lo otro viene entre zarzas, abrojos, pero afanes de la vida, seducción de riquezas, ahogan la palabra y se queda estéril. ¿Cuántos hay abrojos, zarzas del mundo de hoy? Miles y miles de cosas en la cabeza y proyectos y muchas cosas, sí. Pero resulta que la vida es un gran proyecto de santidad. Y Nuestra Señora nos enseñe a huirle, a que nuestra vida se quede en los abrojos y en las zarzas de tantas cosas que no dejan comprender que la palabra de Dios entre y produzca su fruto. Y por último, ser ese fruto abundante de dar una buena semilla del Carmelo, es decir, del jardín, que es cada alma delante de Dios. Su alma es un jardín, mi alma es un jardín, el corazón es un jardín interior, dotada de las más bellas capacidades desde el bautismo, de la fe, la esperanza y caridad, aquellas teológicamente hablando, las virtudes teologales, las virtudes cardinales, la capacidad de ser hijos de Dios, de ser templos del Espíritu. Nuestra Señora ha sido el templo de los templos y ella nos enseña entonces como ese terreno más perfecto, más fértil, a dar lo mejor. Ella ha dado nada más ni nada menos pues al Hijo de Dios, a la vida, y ha sido coherente con ser la madre del Hijo de Dios, porque es la primera en ser cristiana. Bienaventurados los pechos, no, bienaventurados los que cumplen la palabra de Dios, viven la palabra de Dios y la cumplen. Ella, porque es un jardín, porque es la semilla de las semillas más bella que ha brotado de la tierra, porque nos ha dado al Hijo de Dios. Hoy miremos entonces que lejos de nuestro corazón ser esos jardines, esos terrenos que no producen frutos, saquemos nuestras inconstancias, nuestras zarzas, nuestros abrojos, nuestra incapacidad de ver y de escuchar, porque eso es lo que Jesús, es una forma un poco, lógicamente Dios quiere que todos escuchen, lógicamente Dios quiere que todos entiendan, es una forma de hablar de Dios como el hombre se ha cerrado a la palabra más bella que es venimos de Él y hacia Él vamos, y Él nos llama con palabras de amor y nos seduce en el buen sentido de la palabra de invitarnos a una vida de perfección y de santidad, y cómo nos hacemos los sordos y no queremos entender ni comprender. Por eso en este lenguaje sencillo Jesús después les explica a ellos la homilía para que comprendan. Hoy nuestra mayor explicación es ver a nuestra Madre Stella Maris, la estrella del mar, la que nos guía para que seamos santos y seamos un jardín en nuestro corazón de olores agradables de santidad a Dios. Ella nos guía, ella nos cubra, ella nos proteja, ella nos dé toda la fuerza para huirle a toda inconstancia, a toda situación que nos aleje del plan perfecto del Creador. La semilla es potentísima.
es un don de Dios. La escuchamos en la palabra de la Eucaristía, la escuchamos al leer nuestra lección divina, escuchamos la palabra de Dios en el corazón y a todos nos llama. Cada quien responde. Hoy vemos el ejemplo de la madre que ha dado la mejor respuesta. Nuestra Señora del Monte Carmelo, Salve Regina, Stella Maris. San Simón Stock ha recibido este escapulario y un montón de promesas muy bellas que cada quien ya puede profundizar mirando sobre toda la vida de los carmelitas y cómo en 1251 se le aparece Nuestra Señora y hace un montón de promesas para quien con devoción ore y rece y porte el escapulario, que es una invitación pues también a la vida de la santidad. Y como se dice que cuando llegaron los sarracenos y tuvieron que salir de allí los cristianos, ellos, Nuestra Señora se les apareció y se les propuso, nos mostró que ella sería como esa Salve Regina, como esa estrella del mar, como aquella que salvaría a aquellos que en el mar de la vida invocaran su nombre. Lógicamente invocar a nuestra madre es porque ella nos lleva a Jesús. Hagan lo que Él les diga. Y ella nos lleva para que esta semilla del reino que hemos recibido en el bautismo produzca el fruto que tiene que producir. Los invito para que miremos esto. Yo tengo la alegría de celebrar hoy mi cumpleaños, el 16 de julio, y eso es un llamado a mirar mi corazón y mi jardín. Yo los invito a que ustedes miren su corazón y su jardín cómo está, que es cómo reciben la semilla de la palabra de Dios, cómo responden ante tanta potencia y capacidad de ese llamado amoroso de Dios a través de su Hijo. Y de su Hijo y hoy de la Madre, que es un modelo de decir sí se puede vivir como Dios lo quiere. Ella abrió el oído. Escucha, oye hija, escucha, mira, inclina el oído. Prendado está el Rey de tu belleza, dice el Salmo. Que nosotros, al ver ese jardín de flores bellas, que es el corazón de la Madre, podamos tener el terreno que da el 100 más por uno. Hagamos oración. Bendita eres, nuestra Madre del Cielo, Virgen del Carmen, Stella Maris. Hoy te invocamos para que tu auxilio pueda llegar a la presencia de Dios uno y trino y podamos llegar al monte santo que es tu Hijo Jesucristo. Tú has manifestado tu presencia en el Monte Carmelo ante San Simón Stock. Tú conoces toda esta fuerza de revelación de la fe del verdadero Dios desde el profeta Elías, y has sido como aquella nubecilla que ha venido a mostrar que has traído el agua para purificar el pecado del mundo, porque eres la madre de aquel que es el agua de la vida, y quien es el agua de la vida, Jesucristo. Enséñanos que con este rocío de tu pureza podamos producir en este corazón que cada uno tenemos como un jardín, el cual Dios nos dotó de la capacidad más grande de recibir esta semilla de la palabra, pueda ser un terreno que produzca los mejores frutos de santidad, olores de distintos tipos de flores, un jardín maravilloso de santidad, en honor a ti, Madre del Cielo, del Carmelo. Amén. ¿A qué nos lleva esta palabra? ¿Cómo vivirla? ¿Cómo expresarla? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su terreno de la vida? ¿Cómo responde ante Dios, ante los llamados de Él? ¿Cómo mirar hoy a la Madre más bella y seguirla como esa estrella que nos guía hacia el puerto seguro que es Jesús? Gracias por el eco que colocan hoy al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.